Bendecido ayer con la palabra. Amén. Hoy vamos a seguir con el tema de la palabra de fe, que es necesario, porque sin fe dijimos que es imposible agradar a Dios. Vamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. La palabra Mateo capítulo 8. En esta mañana seguimos hablando de fe. Vamos a ver un accionar de Jesús acá y de personas que tuvieron la bien creer del Señor. Nosotros muchas veces no pasan los días y no meditamos en los evangelios. No es por nada, es porque Dios nos dio otra forma de ministrar, aunque toda la palabra es verdad, como decía Odalis, toda la suma de la palabra es verdad, pero es verdad que no nos detenemos mucho en los evangelios, pero nos tenemos que empezar a detener más en el evangelio o en los evangelios, para que veamos cosas simples o sencillas, pero muy profundas que Jesús hizo. Mira, Jesús sana a un leproso. Dice Mateo capítulo 8, verso 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Acá este hombre, con una necesidad tremenda, que era la lepra, le tira la pelota al tejado del Señor. Le dice: mira, yo estoy en esta condición, está en ti limpiarme o no. Claro que Jesús quiere limpiarlo. Pero esa pregunta viene ya de un pensamiento o de un prejuicio de sospechar de que quizá el Señor no quisiera hacerlo. Y muchas de las cosas que nos impiden recibir milagros es que tenemos unos pensamientos preconcebidos, tenemos unos prejuicios antes de orar que nos impiden fluir con sinceridad, de presentarnos delante de Dios sin careta y ser sincero. Este hombre, aunque tenía un prejuicio, fue sincero. ¿Quién se atrevería a decir al Señor: bueno, si tú me quieres sanar, sáname? Porque tiene una doble forma de interpretarse esta palabra: si quieres, puedes sanarme. Le está diciendo por un lado al Señor: está en ti que yo sea sano, pero por otro lado está diciendo: Señor, yo me dejo sanar y lo necesito, hazlo por favor. Pero esta palabra no es normal que alguien venga delante del Señor, que es un Dios de gloria, y decirle: si quieres, puedes sanarme. ¿No? ¿Cómo interpretas tú esta palabra? Si quieres, puedes sanarme. Porque muchas veces nuestros prejuicios nos hacen conducirnos mal o tratar mal a alguien al cual necesitamos caerle en gracia. Ahí en mi país hay un cuento que dice que un hombre pinchó una rueda del coche y en el medio del campo, entonces vio que por allá iba un granjero y se fue y se le voy a pedir un crique a le voy a pedir un gato porque no tengo para levantar la rueda. Dice que se empezó a acercar al granjero que iba en un tractor y dice: bueno, pero este hombre no me conoce. Y iba caminando para pedirle el crique. Y dice: bueno, pero este hombre, ¿qué va a pensar? Iba caminando y salta el alambre, se va hacia el tractor y pensaba él: bueno, pero este hombre va a decir que estoy haciendo en su campo. Y bueno, este hombre, y cuando llegó al tractor, el hombre le dice: buenos días, señor, ¿qué pasa? Métase el crique por donde usted quiera. Y se fue. Porque era su argumento. Es nuestro argumento muchas veces que nos impide recibir. Tenemos prejuicios, tenemos unos pensamientos que no son de una mente sana. Y eso nos impide muchas veces recibir de Dios. Cuando en un viaje que yo hice a Argentina, que fui a predicar al norte, venía con mi hermano desde Córdoba, me traía al aeropuerto con el tiempo justo para coger avión, y venía manejando yo en el coche nuevo que se había comprado y nos quedamos sin nafta en el medio de la carretera, la ruta 9, justamente cerca de San Pedro, nos quedamos sin nafta, y yo me puse a orar y mi hermano se burlaba de mí. En el medio del campo, en medio de la nada, me puse a orar, en la ruta, y mi hermano se burlaba de mí, y yo decía: Señor, ¿sabés que yo tengo que llegar al aeropuerto porque no tengo para comprar otro pasaje? Y mi hermano se burlaba: sí, ahora que te escuche Dios acá en el medio del campo, acá que nos quedamos sin nafta. Y ahí no es como acá que vos llamás al seguro y te mandan la grúa, no, ahí la grúa no viene y yo perdí el vuelo. Y yo me puse a clamar al Señor, a clamar atrás del coche, y él se reía de mí, se burlaba. Y yo clamaba: Señor, tenés que hacer la obra porque tengo que coger ese avión porque no tengo plata para otro pasaje. Y sabe que por allá veo humo, había un pastizal así grande y había un humo que salía y era un tractor. Y cuando sale el humo, le digo a mi hermano: yo voy a meter el campo y voy a hablar con el del tractor. ¿Qué te va a dar este viejo miserable? No, yo voy a ir. Y me fui, salté el alambre, me metí al campo
y le pedí por favor al Señor que me venda un bidón de nafta para echar el coche y llegar al autoservicio. Y el hombre me dijo, sí, gaucho, no te hagas problema. Le dije, vengo de España, tengo que coger un avión, le pago lo que usted quiera, pero necesito 5 litros de gasolina. Sí, no te hagas problema. Y sale para allá el tractor, un tractor que parecía una cortadora de pasto, así. Y yo iba con el tipo contado. Y yo tenía más miedo después que el hombre me dijo que sí que antes, porque ese tractor no iba, movía la rueda así, y la casita, el rancho estaba lejos. Bueno, y yo de ahí el Señor me tuvo que dar paciencia, porque fe tenía, pero paciencia no. Digo, este viejo no llega más, y yo tengo un avión. Tiene buena intención, pero me parece que... Bueno, se desaparecieron los pastizales, el tractor se veía en un mito, ¿no? Bueno, ya me cansé de hablar con mi hermano, de orar, ya no sabía más qué hacer. Y por allá siento pop. Me metí corriendo al campo, porque hasta que venía el tractor. Y ¿sabes qué? Llegué, mi hermano me llevó a la terminal A de Seiza, llegué al aeropuerto, llegué justo, entré al avión cuando cerraban la puerta. Pero casi pierdo el vuelo y no tenía para pagar el pasaje. Muchas veces nuestros prejuicios nos impiden ver la mano de Dios. Hay muchos prejuicios en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso de pecado. La incredulidad es pecado y es maldad para Dios. Entonces cuando nosotros necesitamos un milagro o necesitamos una intervención, necesitamos que Dios haga algo, tenemos que limpiarnos de los prejuicios. Mira, cuando nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios, tú no te creas que siempre te vas a sentir en un estado de justicia. Te vas a sentir como un tonto, como una tonta, por hacer lo que es correcto muchas veces. Por eso la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. Porque el obedecer a Dios te va a demandar humildad. Para no apoyarte en tu propia prudencia, sino despojarte de toda astucia y disponerte. El Señor dice, yo os envío como oveja en medio de lobos. Si tú vas como victimario y no como víctima, el poder de Dios no actúa en nuestra fuerza, actúa en nuestra debilidad. Entonces la Biblia dice que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Cuándo lo débil de Dios es más fuerte que los hombres? Cuando yo no me estoy defendiendo, sino que me estoy exponiendo a la gracia. Yo bajo la guardia y digo, Señor, si tú quieres puedes sanarme. Pero no le estoy echando la culpa a Dios de mi situación, porque esa palabra, según con qué tono se dice, suena así. Bueno, si tú quieres puedes sanarme. O suena así, Señor, si tú quieres puedes sanarme. Hazlo ahora. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? Tiene mucho que ver con la fe. Porque si tú le crees a Dios, el Señor va a pelear la batalla por ti. Tú no tendrás que pelear la batalla, el Señor va a pelear la batalla por ti. El Señor nos hace justicia por la fe. El Señor nos libra por la fe. El Señor guarda nuestros corazones para que nosotros no nos corrompamos y no nos amarguemos y no andemos en derrota, sino que levantemos nuestra cabeza con la dignidad que Dios le da a los hijos de Dios. Entonces muchas cosas que nosotros cuestionamos de Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Porque no entendemos todo el consejo, entendemos una parte nada más. Mira, este hombre le dice, si quieres puedes limpiarme. Podemos leerlo de una manera y poder pensar que este hombre le estaba dando permiso a Jesús para que lo sane. La otra forma de entenderlo sería que este hombre le está diciendo, yo estoy así, pero si tú quieres podrías sanarme. ¿Cuántos algunas veces han pasado por necesidades y tú sabes que alguien tiene la ayuda para darte y no te la está dando y tú crees que no te la quiere dar? Entonces tú te enojas con esa persona, sin que esa persona se entere de nada. Mira, ese tiene para ayudarme y no me ayuda. Ese tiene 3 coches y yo ando a pie y tendría que ir y nadie me pasa a buscar. Ese tiene plata para prestarme porque yo tengo esta deuda y ni siquiera me ofrece nada. Ese nunca me invita a nada, nunca tiene un detalle conmigo. Y la gente se amarga y tú ni te enteras que esa gente está esperando algo de ti. Porque nunca tiene un diálogo, nunca tiene una amistad, nunca tiene una comunión. Entonces la gente espera cosas y se enoja cuando tú no se las das porque tú ni te enteraste que esa gente espera cosas de ti. Pero hay mucha gente que vive frustrada, amargada, con rencores, con murmuración, porque espera cosas que tú ni sabes que espera de ti. Entonces, si quieres, puedes sanarme. Ahora, Jesús le dice, sí quiero. ¿Cómo no voy a querer sanarte? Si quieres, puedes limpiarme.
Jesús extendió su mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Fíjate que Jesús no tuvo prejuicios acerca de ese hombre. ¿Por qué le decía así? Sin embargo, Jesús lo sanó. Al instante lo sanó y la lepra desapareció. Porque para esto vino Jesús. Mira, tú tienes que entender algo. Así como nosotros que para algo estamos, si tú o yo soy negligente y no doy la talla para lo que Dios me puso, corre por mi cuenta. Pero Jesús, para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Entonces lo que hace que la gloria de Cristo se active en tu vida es la fe. Tú no tienes que convencer a Jesús para que obre, porque para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Tú no tienes que convencer a Dios para que Dios te sane en la iglesia, porque para esto Dios dio en Cristo la victoria sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la miseria, sobre los demonios, pero también dio dones a la iglesia para esto mismo, para que teniendo los dones, teniendo el poder que es en el nombre de Cristo, nosotros tengamos todo lo suficiente a fin de que ministremos aquello que le falta a los santos. Entonces, ¿sabe lo que es mi forma de pensar? Que la iglesia posee todo en Cristo. Nosotros somos ricos y no lo sabemos. Nosotros somos prósperos espiritualmente y no lo sabemos. Nosotros somos sanos aunque estemos con dolencias. Nosotros somos libres aunque haya cosas que nos están atando, pero en la carta de ruta tú eres libre, tú eres sano, tú eres próspero, tú eres bendito, tú eres suficiente para ministrar a otros. Tú tienes un espíritu vivificante para darle vida a los que están muertos en delitos y pecados. Esa es tu carta de ruta, esa es tu asignación y esa es tu condición espiritual. Pero somos con una lista muy corta, tenemos prejuicios. No, ¿yo qué voy a hacer? Hermana, tú tienes un lindo don, ¿por qué no sirves a Dios? Y bueno, y yo no sé, a mí me da vergüenza porque yo soy tímida. Ay, no, a mí no me gusta hablar en público, no me gusta estar ahí, no me gusta que me miren. Bueno, es un problemita. Porque aunque sos bendita, estás equipada por el Señor, es un problemita. Tenés que sanar. ¿Por qué? Porque no es normal. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Mariela nunca me cree que yo era tímido. Y yo cuando yo empecé a leer la palabra, yo me apasioné con el Señor y con la palabra. Y yo rompí todos los moldes de los siervos de Dios, que le enseñan protocolo, le enseñan esto. No, yo lo único que quería era hablar de Jesús. ¿Y sabés por qué me animo a pasar adelante? Porque amo hablar de Jesús. Entonces, no soy ni un profesional de la lengua, de la acrobata, no soy un buen predicador, no, pero yo soy un apasionado de la palabra. Amo la palabra y amo hablar de Jesús. Y por eso estoy acá. Y el Señor no está viendo tu profesionalismo, está viendo tu corazón. Entonces, si tú esperas ser perfecto, si tú esperas ser extraordinario, ser una estrella, nunca vas a servir a Dios. El Señor no está buscando estrellitas. Dios está buscando gente que se deje alumbrar y se deje usar por la gracia de Él. Y todos los que estamos acá fuimos llamados a servir. Entonces tenemos que bajar los prejuicios y empezar a recibir la dignidad que Dios nos da. Mira, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie esto que hago contigo, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Por qué presentar una ofrenda? Bueno, la ley estaba que una vez se recibía una restauración, había una ofrenda que era de gratitud. Y Jesús le manda y le dice, tú no testifiques con la boca, que tu sanidad y tu corazón agradecido sea el testimonio. Muchos queremos evangelizar por medio de dar conocimiento a la gente, y la gente por conocimiento no se convence ni tampoco se convierte. ¿Sabe cómo se convierte la gente cuando hay un espíritu diferente en nosotros? Pues yo a ti te puedo contar la historia de Jesús 20 veces y a ti te puede servir como información, pero no como conversión. Lo que a ti te convierte es ver la transformación en alguien y ver la gratitud y la alabanza en ese alguien. Entonces Jesús le dice, mira, tú no vayas con palabras, ve con demostración del poder mío en tu vida. Una cosa es decir, yo creo en Dios, y otra cosa es ir y decir, Dios hizo esto conmigo. El tema es que todos nosotros de primera mano lo conozcamos esto, porque cuando tú lo sabes de primera mano de Dios, tú entonces mantienes ese testimonio y se hace ley en tu vida. Tú sabes que tienes una llave. Por ejemplo, yo en este momento no tengo trabajo, pero yo tengo herramientas para pintar un coche. Si tú entiendes eso por recurso,
si tú entiendes eso por recurso, aunque no tengas un duro, tú sabes que tienes una llave. Lo he intentado, no tengo un lugar donde pintar, etcétera, etcétera, pero tengo la capacidad para pintar un coche y tengo la herramienta. Si tú tienes un recurso y echas mano de eso, tú tienes una oportunidad o una llave para entrar a una dimensión donde puedes solucionar problemas económicos por medio de algo. Entonces, el tener un don es un recurso, es una llave que tú tienes. El don de fe es la llave que abre todas las puertas. El que tiene el don de fe, porque la fe es un don y también es un fruto del Espíritu. Vamos a ver, ayer dije que, por ejemplo, dice Romanos 1:17, si alguien lo lee rápido, Romanos 1:16-17, dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Uno qué? 1:16-17, por favor. Alto, fuerte y claro. 16-17. Sí, Romano. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahí. No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios. Y en el Evangelio la justicia de Dios se te hace y se te revela porque tú crees por fe. Y para que otros crean por tu testimonio, para fe. Ahí está. Por fe y para fe se revela la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es cuando Dios viene a tu vida y trae un orden, un alineamiento, un emparejamiento y una recompensa a lo que tú has sembrado por medio de la fe y la obediencia. Entonces, en el Evangelio, la justicia se revela por fe y para fe. ¿Qué es esto? Que todo lo que Dios te hace justicia es un testimonio en tu vida y va a despertar la fe en otro. ¿Sabes por qué muchas veces no podemos ganar a nadie? Porque nosotros nos hemos arriesgado en una vida de fe para palpar la gloria de Dios y que otros vean la gloria de nuestra vida. Mira, yo he visto cristianos, y tú también, por años, que nunca han dado un palo al agua y que no han vivido un testimonio sobrenatural en su vida y nunca nacieron de nuevo, pero se llaman evangélicos. Ese evangelio, ¿quién quiere? A ver, ¿tú tienes ganas de seguir una persona que se dice evangélica, que vive en pecado, que está atada, que está mal, que no tiene buena relación con nadie, que no tiene un testimonio, que no tiene una vida extraordinaria? ¿Qué evangelio es ese? Yo te pregunto, ¿qué Biblia lee? ¿A qué Dios le ora? ¿A qué pastor se sujeta y de quién aprende? ¿A quién imita? Porque esa vida no es lo que la Biblia enseña. Tú ves a alguien que se encontró un día con Jesús en la calle y se fue sano. Y gente que vive años adentro de un local y no tiene nada de Dios, que le golpea y es como un tacho vacío. Yo no quiero ese evangelio. Ahora, esa gente nunca cruza el límite de la carnalidad, la espiritualidad, nunca rompe con los modelos de patrones carnales. Por eso no palpan lo sobrenatural de Dios, porque Dios no hace excepción de personas, Dios a todos le da la oportunidad de conocer su gloria de primera mano. ¿Por qué es que algunos tocan el corazón de Dios y otros no? Porque no hay un corazón para creer. Entonces dice acá que viene un centurión, el jefe romano de una guardia de 50 personas. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado por demonios. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Solamente Jesús se enteró de una necesidad. Y fíjate las palabras cuáles fueron. Este hombre fue y le dijo que había una necesidad. Y dijo Jesús, yo voy y lo sano. 8:7 de Mateo. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre. Algunos que yo he escuchado, dicen que como los romanos tenían la costumbre de tener amantes, tener jóvenes amantes, porque había la homosexualidad, era algo normal en Roma, y sobre todo la gente de recursos, la gente de alta alcurnia, tenía los lujitos que se daban, ¿no? Porque era estatus. La revolución sexual era una muestra de estatus. Entonces, dicen pastores que estudiaron esto culturalmente, que cuando este hombre se avergüenza de que Cristo vaya a su casa a sanarlo,
es para que él no vea en la condición inmoral que él vivía en su casa con estos jóvenes. Así dicen, eso no lo dice la Biblia, pero así escuché yo, siervo de Dios, decir esto. Entonces dice que le dice, por favor no vayas a casa, pero di la palabra. Algunos están así también. Bueno, yo tengo un problemita, pero no lo quiero contar, pero Dios sabe, porque no queremos confesar, no queremos reconocer por dónde entraron esos bichos. Entonces Dios sabe, sí, pero la Biblia dice que el que no confiesa y se aparta no haya misericordia. Dios sabe que tiene que confesarlo. No me lo confieses a mí, pero confiésaselo a Él, porque Él sí lo sabe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que no confiesa y se aparta no haya misericordia. El que le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno no puede ver la gloria de Dios. Entonces dice acá, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra. Yo necesito la restauración, no que me descubras el pecado. Pero aún Jesús, mira lo que dice, di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni siquiera aún en Israel he hallado tanta fe. De que alguien crea que porque yo diga la palabra lo sano, sin ir, sin tocarlo, sin conocerlo, sin ministrarlo, sin hablar con él, que tenga tanta esperanza en que mi palabra sane, nunca he visto esta fe. Le dijo a sus discípulos, ni siquiera en ellos había tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de allá afuera, allí será el lloro y crujir. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Que habría personas en este tiempo, en esta generación, que por creer la palabra de Jesús seríamos contados entre los que son hijos de Abraham, como les dije ayer. Solamente por recibir la palabra de reconciliación, la palabra del Evangelio, tú estás contado como heredero de Dios, cuando nosotros no teníamos esperanza porque no éramos judíos. Fíjate lo que dice Jesús. Dice, os digo que vendrán muchos, acá está, el verso 11, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham. Nosotros nos sentaremos con Abraham, padre en la fe, porque aunque no somos descendientes en la carne, somos creyentes juntamente con él, porque dice en Gálatas 3 que Dios le predicó el Evangelio, le dio la buena nueva a Abraham. El primero que tuvo la buena nueva no fue Juan el Bautista, fue Abraham. Después vino la ley por una causa de que los descendientes de Abraham se torcieron y Dios le dio la ley a Israel para mostrarle que estaban en pecado y que necesitaban la gracia de Dios y volverse a Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Cristo para que ya no vivan por la ley, sino por la fe, que es en Cristo Jesús. Y se estableció un nuevo pacto en la copa, en la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Ahora todos los creyentes de Jesucristo somos contados como hijos de Abraham. Entonces, todas las promesas que Dios le hizo a Abraham te alcanzan a ti por herencia, porque eres del linaje de Abraham en la fe. ¿Te das cuenta? Y claro, mucho más es Cristo, pero hablamos de que las promesas que Dios le hizo a Abraham sobre los cristianos están vigentes. Lo dice Gálatas 3. Entonces dice acá, se sentarán con Abraham. O sea, estarán en la misma mesa de heredero de promesa como Abraham, como Isaac, que nació de un milagro, y como Jacob, que es el padre de las 12 tribus, que es Israel mismo. Entonces tú y yo tenemos una herencia y entramos a esta herencia mediante la fe. Pero si hay prejuicios, por ejemplo, si tenemos un pensamiento de decir, bueno, yo porque no soy judío, yo soy latino, yo no tengo oportunidad, no tengo estudio. Mira, cuanto más imposible es para ti, Dios lo hace más posible. Cuanto más inalcanzable es para nosotros lo que esperamos, demanda más fe, pero es mayor la gloria también. Por eso dice la Biblia que Dios buscó no a los sabios de este siglo, no a los capacitados, no a los que estaban sanos, no a los que no tenían necesidad de Dios, sino que buscó lo vil, lo menospreciado para avergonzar a aquellos que se creían ser algo. ¿Y cómo lo avergüenza? Dándote la sabiduría de Cristo, dándote la gloria de Cristo, dándote la dignidad de hijo, dándote la herencia eterna en Cristo Jesús, y entonces ahora te nivela y aún te pone por encima, porque el Señor tomó de lo vil, de lo menospreciado en mi vida, para avergonzar la sabiduría humana.
No avergonzar a un pastor, no, estamos hablando de que cuando Dios se te revela y te revela su justicia, tú no dependes del conocimiento que te da la universidad, tú dependes de la ciencia que te da el Espíritu Santo. Y eso está en tu vida en potencia, lo tienes que bajar, lo tienes que desarrollar. Entonces tú te crees que yo tengo estudios, yo tengo 7º grado y terminé, como te digo, porque mi mamá era la portera. Pero no se trata de sabiduría de hombre, se trata de que la palabra te enriquece y el Espíritu Santo es un espíritu de inteligencia, de sabiduría, de revelación, de ciencia, de conocimiento. Eso está en ti, en potencia. Entonces, si nosotros usáramos el 1% de la capacidad del espíritu que tenemos, estaremos viviendo una calidad de vida superior a la que vivimos. Y todo esto es por la fe. No te dejes encasillar por el diablo, no te dejes encasillar por la cultura, no te dejes encasillar por la familia de la que vienes, porque cómo viven los que están a tu alrededor. No, yo me niego, yo me revelo. Yo resisto a estar encapsulado, encasillado, donde la gente te quiere clasificar. Tú ganas 1.000 euros, pero no eres 1.000 eurista. Tú ganas 2.000 euros, pero no eres 2.000 eurista. No te pueden clasificar por una condición externa. Porque tú ya tienes un nombre nuevo, tienes una condición espiritual, estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Tú te crees que yo estoy esperando de la misericordia de Zapatero, de Sánchez o de quien sea? No. Nosotros tenemos llaves, nosotros tenemos una visión, tenemos fe. Y cuando yo bendigo a alguien por causa del Señor, no se lo estoy haciendo a esa persona, se lo estoy haciendo al Señor. Y Jesús dijo, cuando estuve enfermo me viniste a ver, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve preso me visitaste, a mí me lo hiciste cuando se lo hiciste a ellos. O sea, cuando yo hago algo en el nombre de Jesús, se lo estoy haciendo a Dios mismo. Y cuando alguien me respeta, no por mí, sino por causa del Señor en mí, está sembrando en lo eterno, no en mí. Nosotros damos diezmos, dice Hebreos 7, nosotros damos diezmos aquí abajo a hombres, pero en el cielo cuenta con que se lo damos a Dios. Tú tienes que romper la membrana de lo natural a lo espiritual en todos los órdenes de la vida. Si no, acá parecemos tontos cantando entre nosotros, pero nosotros sabemos que estamos en la presencia de Dios y le cantamos a Él. Cuando oramos no vemos a Dios, pero por la fe oramos a Dios. Cuando nos presentamos acá delante del Señor y abrir nuestro corazón, aún a confesar, sabemos que no lo estamos haciendo al público, se lo estamos haciendo al Señor y a ustedes por testigos de nuestra confesión. Eso es vivir, como decía Elías, el Dios ante cuya presencia estoy. Tú no estás solamente delante del pastor o delante de hermanos, que somos los testigos. Estamos ante Dios. Y ante Dios no podemos mentir. Nosotros somos contados ahora entre los que se sientan con Abraham, Isaac y Jacob. Pero más que eso, los que estamos sentados, dice Efesios 1:3, los que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Si ya el Señor nos metió en el reposo, porque Él venció por nosotros y nos dio la victoria, y en el papel nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, ¿qué persecución, qué problemita, qué crisis me puede intimidar acá abajo? Si yo ya conozco el diario del lunes, que estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Tú ponte a pensar, ¿qué ley que puedes sacar? No, porque la vacuna tenía un chip, mirá, yo soy templo del Espíritu Santo, el Señor es el responsable de este templo. La Biblia dice que nosotros nos tenemos que someter. Yo, acá los que no se quisieron vacunar, los apoyé, y los que se vacunaron los apoyé. Yo me tuve que vacunar con Mariela porque fuimos a predicar a México, pero yo no me iba a vacunar. Pero los que no se vacunaron no les impusimos que se tenían que vacunar, y los que nos vacunamos tampoco nos sentimos unos cobardes porque nos vacunamos. Pero yo quiero decirte una cosa, yo soy templo del Espíritu Santo. Ahora dicen que nos metieron no sé qué, mira, lo tenés con Dios el problema. Porque yo tarde o temprano voy a salir de acá, por la vacuna, sin la vacuna. Pero yo lo hice por causa del Evangelio de vacunarnos, porque tenía que viajar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué cosa puede inventar el diablo que Dios ya no haya puesto en supervisión y no haya dado la solución en Cristo? ¿Qué enfermedad puede inventar el diablo? Que debería tener miedo, mira, ausente del cuerpo, presente en el Señor. Nada me puede separar de Dios. La Biblia dice que ni un pelo de tu cabeza va a caer sin su consentimiento.
La Biblia dice que el que come para Dios come, el que no come para Dios no come, el que está en pie para Dios está en pie, el que cae para Dios cae. Si nosotros estamos viviendo el propósito del reino, nada de lo que te pase a ti está fuera de la agenda de Dios. Nada. Entonces, soy lo que soy por la gracia de Dios. Vivimos para Él. Entonces, tienes salud, tienes dones, tienes gracia. Todo lo que te venga a la mano, hazlo según tu fuerza, porque para Dios es que vivimos. Asegúrate de que estás viviendo para Dios, y no para ti, ni para nadie más, sino para Dios. Y entonces todo lo que hagas va a tener sentido. Pero hasta que no haya esa unidad, ese sentir, ese amor entrañable, ese reconocimiento, esa necesidad de ser uno como cuerpo, no vamos a poder crecer. Dios nos tiene que reconciliar en Cristo, en el uno, para siendo uno, multiplicarnos. Ese es el entendimiento de madurez. Es como ellos que se casaron. Hasta hace 2 meses eran 2, ahora son 1. Y eso se tiene que manifestar en ellos, revelar en ellos, porque tú no puedes vivir de la misma forma siendo 1 que siendo 2 en 1. Eso tiene que haber un aprendizaje, una convivencia, un trato, una lima continua, hasta que se unen las 2 piezas en perfección. A veces lleva años, algunas cosas. Pero la madurez lo va a dar, el tiempo lo va a permitir. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Fíjate, gente que estaba llamada a participar de esta herencia, por su incredulidad quedaron afuera, que fueron los judíos en el tiempo que crucificaron a Jesús. Dice la Biblia que Jesucristo vino a los suyos y los suyos le despreciaron, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan capítulo 1. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. Y yo te digo en esta mañana, para lo que tú necesitas, escucha, te voy a hablar de parte del Señor proféticamente ahora. Para lo que tú necesitas, Cristo dijo: quiero. Si tú quieres, yo quiero. Entonces acá ya la pelota no la tiene Jesús, la tienes tú. Conforme a tu fe, te sea hecho. Todo lo que tú determines en tu corazón te va a ser hecho, si es conforme a su voluntad. Pero no nos atrevemos muchas veces, como te digo, a pedir porque tenemos prejuicio. Tenemos prejuicio. Yo estoy pidiéndole al Señor para el año que viene un coche nuevo. Pero no estoy orando todo el día: Señor, dame un coche. No. Tengo la convicción de que somos prósperos y somos benditos. Dios nos lo va a dar. Y si no me lo da, sigue siendo mi Dios, pero Dios lo va a dar. ¿Por qué para Dios no es imposible un coche? ¿Por qué para Dios no es imposible una casa? No es imposible. A mi mérito y a mi condición sí, pero para Dios no. No estamos hablando de mi imposibilidad, estamos hablando de Dios. ¿Será Dios suficiente para darme un coche? ¿Será Dios suficiente para darte la gracia de comprar una casa el año que viene? Pero tenemos que creer que Dios es un Dios de gloria y de poder. Y suyo es el oro y suyo la plata. Entonces, ¿a quién se lo voy a pedir? Al banco. Primero a Dios. Y después Dios puede usar a quien sea. Pero yo quiero decirte en esta mañana, que es una mañana profética, que es conforme a tu fe va a ser hecho. Amén. Entonces, si tenemos prejuicio, tu prejuicio te impide recibir. Si no sabemos pedir, si no sabemos sembrar, si no sabemos dar con alegría, si no nos podemos extender hacia adelante con alegría, si no podemos considerar darle a Dios lo que ya tenemos, Dios no nos puede fiar cosas que no estamos dispuestos a glorificarlo con esas. Dios sabe que a mí me puede pedir lo que quiere de lo que tengo, porque todo le pertenece a Él. Si yo tengo reserva para Dios, Dios se va a reservar lo mejor para los que le honran. Porque es la única forma que Dios se va a glorificar cuando nosotros voluntariamente abrimos el corazón y extendemos para Dios lo que por gracia hemos recibido. Tenemos que hacer partícipe a Dios de todas las cosas. Donde Dios no tiene participación y donde Dios no tiene derecho a entrar, el problema lo tienen los que lo dejan afuera, no Dios. Porque Dios sigue reinando, Dios sigue siendo soberano, Dios está sentado en su trono, Dios sigue siendo rico y suficiente. El problema lo tienen los que son estrechos de mente, que le niegan a Dios el derecho de hacerle la justicia que Él merece, de tener en todos la preeminencia. Porque Dios tiene que tener la preeminencia en todo. Vamos terminando. Mira, les quiero compartir rápido unos versículos que les va a ayudar. Dice acá la palabra del Señor en Isaías. Déjame encontrarlo y te lo digo.
Isaías. Gloria a Dios. Espero que estas palabras, hermanos, nos ayuden. Somos hijos de Dios, somos linaje de Dios, somos hijos de Abraham en la fe. Isaías 56:1 dice así: así dijo Jehová, guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Si solamente Dios nos hiciera justicia hasta hoy de todo lo que el diablo nos robó, si el Señor secara tu lágrima y te pusiera la risa de los llantos que el diablo te sacó, de lo que te robó económicamente, de lo que te robó en felicidad, de los años de desdicha, de los años de frustración, de vergüenza, de opresión, de orfandad, de difamación, de persecución, de injusticia que viviste. Los jóvenes, los niños, los viejos, todos hemos pasado cosas injustas. Porque el mundo está infectado de injusticia. Porque donde Dios no reina hay injusticia. Solamente la justicia se manifiesta donde Dios reina. Cuando decimos venga tu reino y tu justicia, donde no está el reino, no está la justicia. Entonces, gente que vivió sin Dios, vivió en injusticia, vivió en opresión, vivió sin derecho, tropezó el derecho porque la verdad no estaba, la justicia se ausentó, entonces no hay derecho. Cuando acá dice la Biblia que hagamos derecho, está diciendo, primeramente, que empecemos a mirar hacia arriba y le demos a Dios la soberanía sobre nosotros. Ser incrédulo es maldad y es pecado porque le estamos quitando el crédito a Dios, que Dios nunca mintió. Y que aún para relacionarse con nosotros y darnos esperanza, juró por sí mismo, dice Hebreos 6:13, que nos habría de bendecir. El Señor juró por sí mismo que nos habría de bendecir. ¿Por qué tuvo que jurar Dios que nos habría de bendecir? ¿Porque Él miente? No. Porque nosotros somos mentirosos, vendidos a la mentira, y creemos que Dios es igual que nosotros. Y de nuestra falsedad, de nuestro casamiento con la mentira, no creemos la verdad. No podemos creer la verdad. Ahora, la mentira la creemos porque estamos vendidos a la mentira. Estamos en un mundo infectado de mentira y de injusticia. Entonces viene cualquiera, te dice una estupidez, una mentira y te la crees. Pero viene alguien de parte de Dios y te dice una verdad grande como un pino y no la aceptamos porque nosotros mismos no estamos convertidos a la verdad. ¿Sabes? ¿Y sabes lo que la Biblia dice para sanarnos de ese demonio? Dice que tenemos que ser como niños. ¿Qué es ser como niños? Ser inocente, sin prejuicio. Ser limpio de conciencia para recibir la verdad. Muchas veces el Señor acá me ha mandado a abrazar gente. ¿Y sabes por qué no voy? Porque el discernimiento de espíritu me impide hacerlo. Porque sé lo que hay en los corazones de algunos. Y sé que no lo van a recibir de parte de Dios. Pero el Señor me dice, necesito un abrazo. Necesito una palabra al oído. Necesita esto. Y yo lo tengo, pero no está el corazón para ese mover del espíritu acá. No está. ¿Sabes por qué no está? Porque tenemos prejuicio. Y acá saben todos que yo estoy abierto a que cualquiera me pueda venir a dar una palabra. Un chiquito así me viene a dar una palabra y yo me pongo como un chico y lo escucho. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios puede usar a cualquiera, pero no todos pensamos así. Entonces nos acercamos a alguien y se identifica. Nos acercamos a alguien y ya saca las espinas, las uñas, los dientes, las garras, pensando que uno le va a hacer algo malo por acercarse de parte de Dios. Porque no estamos esperando en Dios algo. Estamos todavía a la defensiva. Tenemos murallas. ¿Saben como los que vivían en los tiempos de acá, de los reyes, que tenían su castillo cerrado, hermético, con el mirador espiando a ver quién venía? Y entonces si alguien le golpeaba la puerta, ¿qué hacían? Estaban los cocodrilos ahí. Tenían los cocodrilos. Y el puente levantado. La puerta cerrada, hermética, el portal. Entonces querías visitarlo y tenías que encontrarte con los cocodrilos primero. Y él te espiaba. Y si te veía que no era sospechoso, te abría el puente. Y si no, te cerraba el puente y arreglate con los cocodrilos. Bueno, así están algunos todavía. Tienen una coraza, tienen una autodefensa, están como adentro de una torre a la defensiva. Nada lo reciben como un niño, todos están a la defensiva con argumentos carnales. Y esos argumentos carnales se tienen que derribar para bajar la guardia y pensar que nadie está contra ti, nadie está contra mí. ¿Por qué voy a tener que estar sospechando todo el tiempo de gente que está buscando al Señor? ¿Por qué vamos a estar pensando a ver quién me critica, a quién se burla, a quién no le gusto, qué pasa, qué defectos encontraron ahora? Y vivir a la defensiva. Qué feo que vivir a la defensiva. Mira, de última,
como dijo Dalis, no estamos para caerle bien a nadie. Estamos para hacer gracia delante del Señor. Entonces, bájate de esa autodefensa y ríndete y que deja al Señor que te visite, deja al Señor que te abraza, deja al Señor que te hable, deja al Señor que te escuche, deja al Señor que te ame y que te muestre que no está contra ti, está contigo. El Emmanuel es Dios con nosotros y por nosotros, nunca contra nosotros. Y aunque Dios es santo, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Mira, el Señor acá dice que hagamos derecho, y siempre quiero repetirles esto: tenemos que hacer derecho al Señor. ¿Tendrá el Señor derecho de ser Señor de mi vida y de mi casa? Pregúntate esto en esta mañana. ¿Tendrá el Señor derecho de pedirnos a nosotros lo que espera de nosotros y de mandarnos? Si no tiene derecho, tampoco tiene obligación. Entonces la Biblia dice: sed vosotros como niños. El que no sea como un niño no va a poder entrar en la vida y en la cultura del reino. Ser como niños es ser sin argumentos, sin autodefensa. Es ser expuestos como una oveja, como un cordero. Dice la Biblia que Cristo fue llevado como oveja al matadero. Él no se defendió. Cuando Pedro sacó la espada para defenderlo, Jesús tomó la oreja de aquel que le cortaron la oreja y se la sanó en el momento y hizo un milagro. Él podía haber intimidado a los que vinieron a buscarlo y le dijo Jesús a Pedro: ¿tú te crees que si yo orara al Padre no enviaría una legión de ángeles para defenderme de esta comisión que me vino a buscar? Pero yo para esta hora llegué. Entonces, si Dios permite un quebrantamiento en nuestra vida, está en la agenda porque nos conviene, aunque no lo entendamos. Entonces, termino con esto. Fe también es morir voluntariamente. Cristo, en el libro de Marcos, es el siervo sufriente, el que murió voluntariamente y conscientemente. No lo llevaron engañado a la cruz. Él fue directamente a la cruz. Cuando vino Judas y lo señaló con un beso, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Ya está. Porque ya estoy determinado ahí. Aunque me resistí y tuve que ir a orar al Padre, cuando Él me convenció, ya está. Entonces, cuando tú te resistes a morir, ve a orar. Cuando yo me resisto a morir, voy a orar. Tengo que ir a orar. Señor, estoy cansado que me tomen de estúpido. ¿Cuántos están cansados que lo tomen de estúpido? ¿Cuántos están cansados de que se abusen de ellos? Que les mientan, que lo difamen, que hablen cosas injustas. Todos estamos cansados. Pero entonces nos tendríamos que ir de este mundo. Porque mientras estemos en este mundo vamos a encontrar gente enferma, gente tóxica, gente mala, gente malagradecida. Y nosotros tenemos que entender que Jesús, el justo, se dio por todos los injustos. Y nosotros ahora, cuando creemos en Dios, somos considerados justos. Si somos justos, tenemos que seguir las pisadas del Maestro, porque el discípulo no es mayor que su Señor. Si Cristo, siendo justo, tuvo que dar la vida por los injustos, si nosotros ahora somos justos en una medida por imputación de justicia, por la fe, por gracia, también tienes que considerar que habrá muertes que tendremos que morir con alegría. Habrá humillaciones, habrá cosas injustas que vamos a pasar, que nos duelen, que no nos gustan, que no las queremos pasar, pero es el camino que el Maestro hizo y dejó las pisadas para que nosotros le sigamos. Aunque no nos guste, vamos a pasar por cosas que no nos gustan, pero vamos a tener que aprender humildad, paciencia, para que entonces se manifieste ese fruto. Yo no digo que lo alcancé, pero entiendo que esa es la forma que Dios dejó para que caminemos en esta tierra de justicia. Porque si el Maestro lo vivió y nosotros somos sus discípulos, nosotros no vamos a poder saltarnos esa asignación de tener que ser quebrantados por injusticia, aunque no fuimos nosotros para esto salvos, pero sí es parte de un proceso para el perfeccionamiento de los santos. Entonces la vida de fe, la fe, termino con esto, no es solamente para alcanzar milagros, sino que la fe también es para perseverar con paciencia en esta carrera, porque por fe andamos, sabiendo que el Señor no nos va a dejar desamparados, ni se va a olvidar de nuestro servicio y de nuestro trabajo de amor. Y el Señor nos va a seguir mudando, dando cosas, restaurando, enseñando, abriendo puertas, dando gracia, y tenemos que prepararnos para cambios que van a venir, cambios de bendición que van a venir. Si tú no estás dispuesto a ser mudado como persona, te vas a quedar como estás. Si tú no estás dispuesto a cambios, a bajar la guardia, a renunciar a lealtades de tu pasado,
Si tú no estás dispuesto a acelerar en la obediencia, te vas a quedar como estás. Pero otros vamos a lograr aquellas cosas que hemos oído de Dios y le hemos creído, las vamos a ver realizarse, porque Dios es un Dios de pacto y un Dios de fidelidad.